zona vamos, pues? No, vamos a ir ahí al Pinita, a la simbiosis esa, o como se quiera decir, del Pajero, la cueva, todo está ahí. Estamos en el Hierro, la zona sur, la ladera del Pinar, la zona del Pinar, en la medianía alta, 700, 800 metros, con Juan Padrón, un vecino que heredó de sus abuelos una finca que se llama Los Jables, una finca vinculada a su modo de vida, a su infancia y vinculada a la higuera. Desde pequeña vi todo el proceso de la higuera y todo lo que ella conllevó. Mis abuelos vivieron de la higuera. Siempre estaba orgulloso de que nunca había trabajado de jornal con nadie y que vivió y dio de comer a sus 4 hijos de lo que produjo la higuera. Soy una niña que nació en el Pinar, en la zona sur del Hierro, y el producto estrella de esta zona siempre fue el higo y las almendras. Mis padres son agricultores y tenían higueras, y yo desde pequeño pues participaba junto a ellos en la cogida de los higos. He tenido un contacto directo con el higo desde que nací. El tema de dedicarme ahora a los higos, tengo fincas en producción, un poco porque siempre me ha entrado el gusanillo de recuperar aquello que se estaba abandonando. Cuando era pequeño, pues todo el mundo recogía todos los higos, limpiaba los árboles, y algunas personas pues hacemos uso de los higos porque bueno, ya de pequeños estábamos acostumbrados a comerlos y consideramos que es un buen alimento y seguimos cogiendo. Soy hijo de agricultores, nacido en el pueblo de San Andrés y también en la parte que se mudaban, que había un sistema aquí que era mudarse temporalmente a la zona de costa del Golfo, y en el Golfo eran las higueras cotias sobre todo, entonces la viví desde pequeño. Son grandes fincas lejanas al pueblo, entonces en la época de recolección el grupo humano que habitaba el lugar era grande, entonces necesitaba de una logística básica y se creaban pequeñas intervenciones arquitectónicas en el paisaje. En este ves la unión de todo lo que era. Empieza por aquí, tenías la cuadra, donde pues normalmente aquí estaba el burro, el pajero, donde vivían, se mudaban aquí a esta zona, eso es el pajero. Esta es la cocina, las cocinitas eran pequeñas y estaban así, era para cocinar. Luego tenía las paredes que quedan de un tinglado para secar los higos. Si los higos del tiempo estaban muy húmedos, se tendían aquí, estaban protegidos del norte y se secaban los higos, ves que están enfocados al sur y se secaban los higos. En caso de que hubiera llovido mucho o los higos se mojaran, se secaban en el horno. Es un elemento de la arquitectura herreña, un horno típico tradicional, que en este escenario pues cumplía la función básicamente de secar los higos. Aquí tenías el aljibe, imprescindible en esta zona para poder subsistir, la poza para que el burro bebiera agua, ahí está el aljibe, y ves las canales ahí que se aprovechaba todo el agua de los techos, se aprovechaba y venía aquí y se aprovechaba el agua. Y aquí vivía la gente, no solo estas familias, sino varias, se mudaban aquí y en los meses de julio, agosto vivían aquí. Tenían fincas grandes para ir atendiendo a las cabras y coger los higos, que era el sustento de toda la familia. Los orígenes de la introducción aquí en la isla realmente no se conocen, pero es posible que lo hayan traído en los primeros tiempos de la conquista. Entonces ellos vienen y traen lo que yo les comentaba antes, que traen la higuera, la viña y la religión. La evolución de este cultivo pues ha pasado por diferentes etapas, en el sentido de que se ha ido, en el siglo pasado pues ya estaba adaptada a zonas concretas en que cada variedad de higueras pues vivía en un lugar determinado. Donde empezó la higuera es la zona norte y en el Golfo. Tengo datos ahí de eso, de 1635, donde ya hay testamentos que se dice que le deja una higuera o muchas higueras con viña en la zona del Golfo. En la isla pues hay diferentes variedades, ¿no? Desde la llamada cotia, que está sobre todo en las zonas bajas, en las zonas de costa, el higo blanco, que está en zonas de más altura, higuera morada o
que es la que ha perdurado más hasta la actualidad y la más valorada, pero también hay otras como la vicariña, otras como las brevas, que hay diferentes variedades. Y bueno, se han ido adaptando a las diferentes zonas donde las condiciones climáticas y de suelo pues les han permitido vivir mejor. La higuera de todas formas necesita un clima cálido. Entonces, claro, en la parte del pinar, cuando estamos hablando de higos sobre todo para conservar, produce mejores higos. Habían dos zonas, la parte de norte de la isla y la parte del Golfo estaba ya muy distribuida los terrenos, pero sin embargo la parte sur del Pinar estaba en manos de gente mayoritaria de Valverde que lo habían sacado a subasta porque ellos son los que tenían los medios y se enteraban. Pues el higo era un objeto de poder y lógicamente las clases más pudientes, las clases que tenían el poder en la isla, el poder, no solo el poder político, sino también el poder económico, trataron de adueñarse de las zonas donde existía más cultivo de higuera. Esto de aquí, a partir de aquí para allá, ya son los terrenos que se habla de la subasta, de cuando esto era dehesa, esto era comunal y se subastaron los terrenos. Sacaron las tierras por lotes y toda la gente de dinero, pues adinerada de Valverde, compraron todo el sur. Eran más bien los medianeros los que le cuidaban las fincas, entonces había una diferencia grande entre una zona y otra. Y cogieron a esos pastores, los dedicaron a surribar tierras, a hacer paredes y a que les plantaran las higueras. Realizaban el trabajo, cogían los higos y luego una parte, la mitad o dos partes, un tercio era para el propietario de la higuera y una para el trabajador. O sea, tú me coges los higos, pero los partimos a la mitad. Eso era higos de medias. Tú los coges y los partimos a la mitad. Y había otra que era el tercio, que hacían tres partes, una para el que cogía los higos y dos para el dueño de las higueras. Tradicionalmente siempre ha sido algo como una sola cosa. Entonces, la ganadería te produce estiércol, te produce recursos que necesitas en la agricultura y a su vez la agricultura te los devuelve también en forma de alimento para el ganado. Otro modelo que había era, tú me coges los higos para mí, el dueño de la finca, a cambio de que yo te deje guardar las cabras en medio de las higueras. También se daba circunstancia. Después hay una cosa curiosa que son las huertas de sierra, que es esto, que era la unión entre el propietario y los pastores de ganado. Si te fijas, las paredes son muy altas. Entonces el pastor venía por la noche y cerraba las ovejas ahí. A cambio, el dueño de la huerta le ponía basa para que hiciera abono y le plantaba las papas ahí después. Después también te dejaban, la gente tenía cabras, te dejaban limpiar la higuera. Tú limpiabas la higuera a cambio de coger la hoja para las cabras. Siempre ha habido una simbiosis de todo. La gente plantaba cereal, plantaba trigo, centeno, cebada y hacía lo que era escardar. Pues escardar era quitar lo que eran malas hierbas para la cebada, pero sin embargo eran buenos alimentos para el ganado. Es decir, eso que hoy se tira, lo poco que se quita, se tira, pues antes se le echaba a un animal y lo reconvertía en leche, ¿vale? Leche que podía ser o bien un recurso económico si vendías el queso, o bien un alimento a través del queso, la leche, lo que quisieras, ¿vale? Se araba entre las higueras, sobre todo se plantaban en las zonas arables muchos lentejones, pues tú arabas la higuera, cogías los lentejones, cogías las higueras y le cogías los higos al dueño, o los cogías tú porque eran tuyos, había muchas casuísticas. Una cosa importante en esta zona eran las eras para trillar, y como aprecias ves la era que había aquí para poder trillar. Nuestros mayores dicen que el higo ha matado en numerosas ocasiones el hambre aquí en la isla del Hierro. Incluso era la base de la alimentación. Mandaban a los niños al campo y les daban un puño de higo para todo el día, hasta llegar al mediodía a casa. Ha sido el alimento de desayuno, de almuerzo, de cena, de merienda, para mayores y para más pequeños. Estaba mucho entregarlos a la tienda, los compraba a la tienda para luego pagar las deudas que había, sacabas alimentos, sacabas cosas y con los higos, digamos que equilibrabas
la balanza económica, por decirlo de alguna manera, de la empresa. La isla del Hierro es la más joven de todas. Es una isla permeable, todo el agua se filtra, por eso no hay ni río ni fuentes. Es la que más sufre las sequías. Recuerdo escuchar a las personas mayores decir, bueno, pues este año ha sido uno de los años más secos que yo me acuerdo, pero aún así las higueras no le notabas que tuvieran mucho problema, porque había humedad en el subsuelo. Como la higuera la raíz tiene muy profunda, tiene que haber pasado muchos años sin llover para que la higuera se secara. Y ellos siguieron cogiendo higos. Es verdad que en el 48, pues ya las nuevas generaciones sí tuvieron que emigrar. Y claro, cada vez que venía 2 años que no llovía, la gente tenía que emigrar porque que no había recursos hidráulicos para seguir aquí. Los piñeros se marcharon del pueblo a Cuba con 15 y 16 años. Los subieron primero y fue la gran emigración a Cuba en los años de 1910 al 20 y después a Venezuela de 1950 al 70, que también emigró mucha gente, muchas familias. Y el objetivo de sus emigrantes, la gran mayoría de ellos, es volver a su territorio, no a su isla. Cuando emigras, no emigras pensando en quedarte allí donde vas a ganar dinero para volver a tu tierra, a tu casa y comprar más terreno y vivir mejor. Y en la medida en que la emigración fue mayor, quedaba menos mano de obra barata en la isla para poder realizar los trabajos. Y empezaron a vender esas tierras que habían adquirido. Pues fueron adquiriendo estos terrenos, lo cual significó pues un avance importante en el sentido de la distribución de la propiedad y el control de las higueras por parte de la población que hasta ese momento no tenía. ¿Cómo era esto en los 60? Pues no tenía nada que ver nada, el terreno no tenía que ver nada con lo de ahora. Todo esto lo recuerdo perfectamente, lleno de higueras, toda la ladera llena de higueras. Y de hecho se araba con burros, esa ladera se araba con burros toda. Y esto lo recuerdo pues en la época de los higos o de la arada, lleno de mucha actividad. Mucha gente arando, después mucha gente cogiendo higos, segando, mucha actividad. Cuando la gente venía a quedarse, pues hay algunos que tenían pajeros. Pajeros es una casa pequeñita y otros que se quedaban en cuevas porque no tenían pajero, porque no lo hacían o porque la finca no tenía. Entonces esta es la típica cueva donde la gente se quedaba. Está protegida del norte, de los vientos y todo, son muy abrigadas y la gente se quedaba aquí, en estas cuevas. Tenías un lecho de basa, te metías para adentro, metías un lecho de basa y ahí se dormía. Ahí es donde se ponía la leña, se encendía el fuego para calentar la cueva. Con eso se calentaba la cueva. Porque ahora estamos a 5 minutos en coche del pueblo, pero es que antes esto eran 2 horas, 1 hora y pico caminando. Actualmente el estado de cultivo está prácticamente abandonado. Los pinos han invadido, esa montaña que está ahí no tenía pinos y todos estos pinos que ves aquí son nuevos. Entonces el abandono del campo ha dado a que los pinos pues, colonicen. De una parte, pues las inmensas sequías que han habido. Como ha habido años de pocas lluvias, eso ha hecho que vayan desapareciendo muchas higueras. Yo fui hace 2 años a una finca de mis abuelos y a mí me pareció que era un cementerio. Cuando vi los almendros y las higueras, y no he vuelto más. No ha habido renovación del cultivo y por otra parte también en las jóvenes generaciones, pues igual aquí que en todos los lugares, pues no quieren saber nada del campo. Todo el afán de un padre es que su hijo viva mejor que él y lo manda a estudiar fuera, y a estudiar fuera supone coger una carrera y ya no depende ni está pensando en cultivar la higuera, sino en trabajar en su oficio, en su carrera. Es verdad que ahora, últimos años, hubieron una sequía tremenda de muchos años. Y es verdad que se secaron todas las higueras. Aparte hubo un incendio y todo. Ahí aprecias también la sequía, ves lo que era y abajo al fondo puedes apreciar las higueras secas y te puedes dar una idea de la dimensión de esas higueras. Pero se las ha llevado todas la sequía, el cambio climático, se lo ha llevado todo. Pero todavía se aprecia la grandeza de
lo grande que eran las higueras. Han cambiado mucho las cosas con respecto al clima y eso hace que también la higuera pues empiece a producir menos y quizá el desgaste es mucho mayor aquí que en la parte de Isora. Y dentro del Pinar incluso la zona más productiva y de mayor calidad ha sido siempre la zona de los Hables y el Júlar. Y en la actualidad pues seguramente entre el 85 y el 90% de las higueras han desaparecido. Hay gente que ahora intenta cuidarlas y recuperarlas y me parece importantísimo que se vuelvan a incorporar a lo que es nuestra sociedad. Más que dedicarte al higo, es un ingreso extra, un complemento que aparte que es un complemento económico, pues mejoras el campo y mejoras el paisaje del pueblo. Si los campos no están limpios, son caldo de cultivo para incendios. El presidente está en eso, en que han conseguido elevar el agua a las partes altas, que es donde mejor se dan, y se han hecho siembras nuevas. Es fundamental mantenerlas, sobre todo los años que no llueve. Parece importante, si se quiere recuperar, que se establezca alguna forma de regadío, sobre todo para cuando se plantan pequeñas, para ayudarlas a salir. Entonces, bueno, se ha adoptado, se ha estado el riego por goteo, las técnicas nuevas de no arar, sino abonar en verde con la hierba, se están haciendo cosas. Pues a lo mejor para una persona sola no se puede, pero ahí donde entra el asociacionismo. Sí es verdad que tenemos un déficit ahí, que es lo que con la asociación pretendemos impulsar. Nosotros venimos de una agricultura tradicional. Los tiempos cambian y entonces a lo mejor hay detalles que ahora mismo pues se nos escapan. Hay que mejorarlo muchísimo, es una asignatura pendiente, sí. Es una de las raíces también de crear este árbol que es la asociación. Creo que asociados tendría más fuerza. Me parece muy bien implicar a todas las administraciones. Alguien tiene que coger la coordinación y manejarlo, pero me parece muy bien que se ocupen de temas reales. Las instituciones tienen que ser colaboradores de los propietarios. Hasta que esto no funcione en ese sentido económico, no va a prosperar. Hay que crear esa inquietud de que esto puede ser viable. Soy una admiradora de lo que es el higo, de lo que significó para esta sociedad cuando era de subsistencia. Es un producto de verdad, con nombre, con calidad. Cuando están todos de acuerdo, lo malo es que cada uno vaya por su lado. Pero cuando están todas las administraciones y el pueblo pues yo creo que sí. El empeño de todos da resultado, ¿eh? Creo que habría que concienciarlos y yo creo que es una parte fundamental el que los jóvenes al menos sepan lo que significó el cultivo de la higuera y de los siglos pasados en la evolución de la vida en la isla del Hierro. El Hierro tiene que conocerse la isla con todas sus circunstancias, lo mismo que la bajada, todos los jóvenes lo sienten, lo ven, la tranquilidad que tenemos, esa amistad de conocer a todos en la isla, pues la higuera es un cultivo que surtió su afecto y que no se puede abandonar, hay que seguir luchando por ella. Porque es un árbol que ha sido importante y lo sigue siendo, fundamental. Yo deseo que esta nueva generación que está ahora y que los veo todos entusiasmados, yo creo que hay que plantar la semilla y si ellos la han plantada, encantada. A lo mejor yo no lo voy a ver, pero las nuevas generaciones sí lo van a ver. Hay tanta historia detrás de los higos del Pinar que los niños conozcan esa historia y se recupere algo. Y es la historia tan viva del pueblo. Es decir, claro, ¿cómo les transmito yo a ustedes que ibas a los Hables el viernes o el sábado, iban 50, 60 familias allá en los Hables cogiendo higos y vivías de eso? También hemos creado como esa espinita con las instituciones. Yo creo que las instituciones se están volcando en colaborar con nosotros y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Agradecer sobre todo a eso, a la participación de las instituciones, tanto de los 3 ayuntamientos como del Cabildo, como el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Agricultura y de Transición Ecológica, sobre todo. Sobre todo hay mucha gente que ahora mismo, a la hora de que estamos trabajando en este proyecto, pues también está colaborando, ¿no? Colaborando desinteresadamente, ¿no? Una forma sencilla, porque es simplemente transmitir sus conocimientos
pero que a la vez es una importancia enorme, ¿no? Porque esos conocimientos nos van a enriquecer a todos, ¿no? Lo dejé para el final. Esto se llama una gorona. Esto es una gorona donde te pones ahí y te proteges del viento. Cuentan que José Padrón Machín, esta finca fue de José Padrón Machín. Se cuentan que él venía aquí, se ponía a escribir aquí y había gente trabajando alumnos que él les daba clase a cambio de que trabajaran en la finca. Y entonces él venía y se ponía a escribir aquí y los alumnos estaban por ahí arreglando de la finca.